Bien, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, gusto saludarles nuevamente. Ok, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de geometría, vamos a hablar un poquito de triángulos congruentes, ¿verdad? Esto pues dándole seguimiento a uno de los cursos que yo imparto en la universidad. Bueno, en esta oportunidad pues vamos a hablar, ¿verdad?, de triángulos congruentes. Vamos a ver en qué recae toda esta teoría, ¿verdad? Vamos a explicar acá ciertas cosas que de repente nosotros debemos de saber como estudiantes de esta clase de geometría. Vamos a explicar pues algunos detalles que ocupamos, ¿verdad?, para poder desarrollar ejercicios con este tipo de enfoque. El enfoque es congruencia de triángulos. Entonces vamos a ver de qué forma lo podemos lograr acá, ¿verdad? Bien, de entrada pues lo que sí les puedo decir, ¿verdad?, es que este tipo de, de tema aquí en geometría es un poquito, la verdad, es un poquito complicado, ¿verdad? En el aspecto de que a veces nos cuesta, ¿verdad?, encontrar la congruencia de los triángulos. Entonces para eso vamos a intentar explicar una serie de elementos que nosotros tenemos que conocer para decidir si dos triángulos en realidad son congruentes o no. Entonces, verdad, en este video tutorial solo voy a explicar la parte teórica y luego ya en otro video tutorial voy a desarrollar ciertos ejercicios que están por ahí, verdad, en los manuales, para que de esta forma le ilustremos a los muchachos, a los alumnos, cómo es digamos, el proceso para determinar si dos triángulos en realidad son congruentes o no. Bueno, entonces vamos a dar inicio digamos, a la presentación. Primero, ¿verdad?, esto es lo que nos aparecería: triángulos congruentes. Y vemos acá, ¿verdad?, que de entrada nos hablan de figuras congruentes. Ni siquiera nos vamos al tema de triángulos congruentes. Dice ahí arribita figuras congruentes en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces aquí déjenme colocarle mi relleno a mí. Aquí, ¿verdad? Ahí, miren. Dice figuras congruentes, dice que son figuras que tienen el mismo tamaño y forma. Una es el duplicado exacto de la otra. Entonces, chicos, eso es lo primero que tenemos que tener claros acá nosotros, ¿verdad? Vamos a decir que dos cosas son iguales si tienen el mismo tamaño y si tienen la misma forma. Si uno ya tiene un poquito más de tamaño que el otro, aunque tengan la misma forma, esas figuras ya no van a ser congruentes, porque la regla es, ¿verdad?, como nos están diciendo acá, mismo tamaño y forma. De esa forma, o partiendo de esos dos criterios, es que nosotros vamos a afirmar que dos figuras son congruentes. Eso por un lado. Las figuras pueden hacerse coincidir de tal forma que sus partes correspondientes se ajustan entre sí. Dos círculos que tengan el mismo dice radio, son círculos congruentes. Por ejemplo, ¿verdad?, si yo dibujo un círculo por acá, vamos a sacarle una copia a él, una copia acá, y digamos que yo le cambio color, por decir algo así. Vamos a cambiarle color, el relleno sea otro. Ok, ¿y qué sucede? Si yo intento colocar este círculo dentro de digamos, este círculo en azul, yo lo intento colocar en este círculo en color naranja o rojo, ¿verdad? Vemos que él queda exactamente dentro de él. Eso es lo que me está diciendo aquí la teoría, que yo puedo tener la forma y esa forma la puedo calcar sobre el otro elemento, sobre la otra figura, y debe de coincidir todo. Entonces en esa parte, ¿verdad?, en esa parte creo que es otra forma de pues decidir si dos objetos en realidad son congruentes o no. Eso pues por un lado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar específicamente de los triángulos. Para los triángulos vamos a tener ciertas propiedades que nos van a permitir demostrar, ¿verdad?, si en realidad ellos lo son o no. Dice que son triángulos que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Aquí está heredando lo que es digamos, el concepto de figuras congruentes.
tiene que tener forzosamente el mismo tamaño y la misma forma estos triángulos, ¿verdad? Si yo tengo un triángulo que es rectángulo, así como este de acá, ¿verdad? Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados aquí, ¿verdad? En esta parte, ahí está el angulito de 90 grados. Si yo este triángulo lo comparo con uno que venga así más o menos, ok, y no se alcanzó a cerrar porque tengo la, pero vamos a colocarlo, vamos a quitarle aquí la restricción de 90 grados. Ok, mira, ¿qué sucede? Este triángulo tiene una forma respecto a esta, ¿verdad? A esta forma. Entonces, ¿verdad? Esos señores, con solo verlos, no ocupo yo demostraciones, no ocupo yo, ¿verdad? Ser tan extremista para decir que no son congruentes. No son congruentes porque simplemente no tienen la misma forma. Y ya con eso yo ya voy, digamos, definiendo aquí las congruencias. Ok, luego dice, si dos triángulos son congruentes, sus lados y ángulos correspondientes deben ser congruentes. Así los triángulos congruentes ABC y A'B'C' en la figura 3.1 tienen lados congruentes, dice acá, ¿verdad? Esto, muchachos, la congruencia la vamos a definir como, quitar esto, jóvenes, ¿verdad? Aquí pues el triangulito AB, o el lado AB, mejor dicho, disculpen, acá es el lado AB, están hablando del segmento AB, están hablando pues de este segmento, básicamente. De repente a engrosar un poco más acá para que ustedes puedan apreciar mejor. Están hablando de este segmento AB. Dicen que es similar a este de acá. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque en su medida dice que es 5 y 5, miren, entonces quiere decir que el lado AB es igual al lado A'B', y la congruencia nosotros la vamos a representar mediante un símbolo de igualdad con una pequeña curvita por acá, indicando entonces que esto es igual al lado AB' que tiene el otro triángulo, ¿verdad? De forma similar, yo observo que aquí hay un 3, aquí hay un 3, entonces puedo afirmar que el lado AC es congruente con el lado A'C', chicos. De esa forma yo lo puedo, ¿verdad?, determinar. También puedo yo observar, ¿verdad? Puedo observar que el lado CB, ¿verdad? Por algunas cosas acá. Denme un segundo que toqué algo que no era. Ok, voy a hacer algo, chicos. Denme un segundito. Acá estamos. Esto me va a permitir borrar sin ningún problema. Miren, ahí les pido disculpas, es mi aplicación, ¿verdad? Ok, entonces acá el lado CB también tiene 4, observen. Y por aquí pues puedo afirmar que el segmento CB o lado CB también es congruente con el lado C'B', ¿verdad? Entonces aquí estamos, muchachos. Bueno, y aparte, ¿verdad? También, ¿qué otras congruencias puedo encontrar? Aquí estamos hablando exclusivamente de los lados, ¿verdad? Aquí estoy hablando de los lados. Ahora vamos a hablar de los ángulos. Los ángulos como tales, fíjense, aquí hay un ángulo 53, aquí también hay un ángulo 53. Entonces yo digo que el ángulo A es congruente con el ángulo A', ¿verdad? Y lo represento de esta forma, ¿ya? Aquí está representado con esta nomenclatura que ven por acá. Lo mismo el 37 y lo mismo el de 90 grados, ¿verdad? Y aquí están las medidas o las nomenclaturas para esos otros dos casos, ¿verdad? No lo vamos a escribir, solamente lo vamos a remarcar. Bueno, dado que todos esos, digamos, elementos, porque aquí dice, ¿verdad?, en la parte teórica que sus lados y ángulos correspondientes deben ser congruentes, entonces dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo AB',
C', ¿verdad? Se lee como triángulo ABC, es congruente con el triángulo A', B', C'. Aquí pues algo nuevo para ustedes puede ser que cuando vean una letra con un apóstrofe, esto se lee como la variable que está acá, o la letra, en este caso A, y se le llama primado a esto, ¿verdad? Cuando lleven cálculo, pues van a encontrar algo así, significa Y', ¿verdad? Y en el cálculo esto será una derivada. Entonces ahí cuando lleven esa clase de cálculo, ahí van a encontrar mucho esta nomenclatura para las derivadas, con una prima, biprima, triprima, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Nótese cómo pueden localizarse las partes iguales correspondientes en triángulos congruentes. Lados correspondientes aparecen opuestos a ángulos congruentes y ángulos correspondientes aparecen opuestos a lados congruentes, ¿verdad? Es una característica que podemos encontrar aquí en los triángulos. Vamos a ver entonces ahora algunos principios básicos de triángulos congruentes. Ya vamos a intentar entonces descifrar acá y al mismo tiempo vamos a colocar todo lo que tengamos que colocar, ¿verdad? Para que de esta forma vayamos viendo, pues. Dice que si dos triángulos son congruentes, principio 1, a marcarle aquí, principio 1, muchachos. Si dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes son congruentes. Este es el principio 1. Si dos triángulos son congruentes, entonces todas sus partes correspondientes son congruentes. Las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles partes? Los lados podrían ser, los ángulos también, todas aquellas partes que conforman al triangulito, ¿verdad? De esas partes son las que está hablando aquí el concepto, ¿verdad? Este concepto, las partes. Por lo tanto, dice, si el triángulo ABC es congruente al triángulo A', B', C', en la figura 3.2, en esta figura 3.2, dice que todos estos señores son congruentes. El ángulo A es congruente al ángulo A'. ¿Cómo lo sé? Pues están hablando pues específicamente de este ángulo de acá, ¿verdad? Fíjense, este ángulo como los dos ellos son ya congruentes, ya nos están diciendo que este triángulo de acá, están diciendo que este triángulo es congruente con este triángulo. Ok. Al ser ellos congruentes, entonces prácticamente los ángulos, fíjense que los ángulos tienen, estos dos al ser iguales tienen una rayita. Este de acá, vamos a colocar otro color rojo de repente. Este color de acá, en realidad lo que quería era el achurado. Ok. Este de acá es igual a este de acá y podemos utilizar otro, ¿verdad? Para representar este de acá. Bueno, aquí volví a cometer el error, pero lo que quiero es el verde. Este señor de acá es igual a este señor de acá. Ahí estoy hablando de los ángulos. Y de los lados, fíjense que C', aquí está, C es igual a C', A es igual a A, ¿verdad? Estamos hablando entonces de quiénes. Estamos hablando de estos dos señores. Vamos a quitarle también a este nuestro. Ok, aquí estamos hablando de estos dos elementos. Son gemelos, ¿verdad? También estamos hablando de estos dos y de este otro. Entonces ahí estamos. Fíjense que todas sus partes, al compararlas, decimos que son exactamente las mismas, ¿verdad? Y ahí están las hipótesis. Fíjense las hipótesis, aquí dice hipótesis y esta es la conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, dice si el triángulo ABC es congruente a A', B', C', entonces concluimos que todas sus partes son iguales. A ese se le llama el principio 1. Principio 2. El principio 2 tiene que ver con lo siguiente. Aquí dice, ojo acá, voy a extraer aquí. Esto, ¿verdad? Tiene que ver con side, de lado, y esta es de angle, en inglés, ángulo. Entonces,
significa lado. Vamos a escribir acá lado. Un segundo, aquí estamos. Lado, ángulo, lado. Del otro lado, igual, lado, ángulo, lado. Entonces tengo el primer principio 2 me dice que yo puedo demostrar que dos triángulos son congruentes si se cumple estos principios, ¿verdad? Estos principios en los triángulos. Es decir, si un triángulo tiene un lado, un ángulo y un lado, y se cumple que esos mismos criterios aparecen en el otro triángulo, entonces yo puedo asumir por este teorema o por este principio que los triángulos son congruentes. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí está la hipótesis, miren. Está la hipótesis. Yo puedo ver visualmente, puedo observar que ese ángulo de acá es este mismo de acá, ¿verdad? Entonces yo ya observé que tienen un ángulo en común. Entonces acá este principio me está indicando que hay dos lados. Este principio indica que hay dos lados. Los dos triángulos tienen dos lados iguales y tienen un ángulo, ¿verdad? Un ángulo. Tienen un ángulo. Entonces de esa forma yo ya voy, ¿verdad? Viendo y observando. Entonces acá observen también que como el principio es lado, ángulo, lado, ¿verdad? Otro lado pues tienen un ángulo igual. Y también voy a colocar con otra flechita para indicarles acá los lados. Fíjense que acá hay un lado que es igual, ¿verdad? Y en este otro lado también, o en este otro triángulo también hay un lado similar al C. Ya tengo ahí un lado. Ya comprobé que hay un ángulo y ya comprobé que hay un lado. Entonces ahora voy con lo que hace falta, el otro lado, ¿verdad? Porque aquí tengo lado, ángulo, lado. Entonces aquí ya encontré lado, que es la C, ángulo, y habría que ver si B se cumple en el otro lado. Entonces vamos a verlo por acá. En efecto, aquí está B y aquí está B, ¿verdad? Entonces yo observo que los dos triángulos tienen en común, ¿qué es lo que tienen en común? Tienen al lado C, vamos a escribirlo así, o si quieren, el lado C, fíjense, el lado C es por lo tanto BA, tienen ese lado BA, tienen el ángulo A y tienen el lado AC también, ¿verdad? Este es en el triángulo ABC. En el otro triángulo ocurre lo mismo, B', A', en el lado, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Tienen un ángulo, el ángulo A', ¿verdad? Y también tiene el lado A'C'. Y aquí está, muchachos. Entonces, ¿verdad? Observo que hay una, digamos, se está cumpliendo el principio 2, donde hay una relación directa entre los dos, de lado, ángulo, lado. Bueno, entonces miren, para no hacer muy largos los videos, lo voy a dejar hasta acá. Y en el siguiente video vamos a explicar el principio 3 y lo que resta de triángulos. Entonces, o hasta donde lleguemos, ¿verdad? Esto para no hacer muy largos los videos y que ustedes pues, ¿verdad? No se sientan tan pues asfixiados con tanto contenido. Entonces me gusta hacer los videos un poquito cortos, que no sean tan largos, para que ustedes puedan tomar nota lo más rápido posible y de esa forma, ¿verdad? Ustedes vayan comprendiendo mejor esta cantidad de teoría que tenemos por acá. Bueno, cuídense, los veo en el otro video. Así que si te gustó este video, déjanos tu like, déjanos tu comentario, suscríbete si no te has suscrito, para que nuestro canal pues siga creciendo día a día, ¿verdad? Gracias, cuídense y Dios les bendiga, y nos vemos entonces en el otro video tutorial, si Dios así lo permite. Cuídense, chicos.